Bienvenidos una vez más a mi canal, las novelas favoritas de Chus. Vamos a seguir con mi viaje por la historia, mi viaje al pasado, motivado, como os conté, porque estoy organizando mi biblioteca y eso me ha llevado a estar, a redescubrir o a mirar con nostalgia libros de mi infancia que me marcaron. Y entre los autores de los que no os puedo dejar de hablar es evidentemente está Julio Verne. En la biblioteca de mi pueblo, que como os dije, fue la fuente durante muchos años de los libros que leía, había una estantería entera de libros de Julio Verne. No recuerdo cómo era la edición, francamente, creo que no tenía portadas, pero lo que sí recuerdo es que estaba en la parte de mayores de la biblioteca y que, por tanto, no me dejaron pasar a leerla hasta que tenía 11 años. Bajo la tutela de la bibliotecaria de entonces, doña Teresa, me permitieron en ese momento pasar a leerlo de adultos porque había agotado ya toda la novela infantil y juvenil que leía. Ya os dije que en mi infancia era una ratita de biblioteca. Me encantaba leer, pasaba horas interminables en la biblioteca y leía todo lo que encontraba, todo lo que caía en mis manos. Estáis viendo que aquí en internet, bueno, estoy mirando en la Wikipedia la biografía, lo que quiero es la bibliografía y estos para hablar un poquito de sus libros. Julio Verne escribió muchísimas novelas, muchas, pero no todas son tan conocidas. Yo os voy a hablar de algunos de ellos, algunos de mis libros, uy, Las aventuras del Capitán Jateras. Esta la tengo por algún sitio y me gustó mucho, me gustaba mucho, por cierto. En los libros más famosos de Julio Verne son sus viajes extraordinarios, que abarcan los títulos más famosos, como podéis ver aquí, 5 semanas en globo, De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra, Los hijos del Capitán Grant. Esta la adoraba. 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, La vuelta al mundo en 80 días, Miguel Strogoff. Y de este de La esfinge de los hielos y El soberbio Orinoco, he de reconoceros que no lo recuerdo particularmente. Mi abuela me regaló cuando tenía 12 o 13 años, no recuerdo, esta colección tan bonita de Julio Verne, que es uno de los libros más bellos que tengo de portada, como podéis ver, que recogía algunas de sus novelas más conocidas. Pero ¿cuáles fueron las dos grandes novelas que todavía recuerdo, las dos grandes novelas que adoraba y que me gustaron mucho? Me voy a quitar las gafas porque sé que las tengo un poco rotas y me salen torcidas y me pongo muy nerviosa cuando me veo luego en el vídeo. ¿Cuáles fueron las dos grandes novelas para mí, los mejores libros de Julio Verne? Pues mirad, de todas las novelas, estas que os he citado, que aparecen aquí, y más que leí, porque ya os digo que la biblioteca tenía una muy buena colección de Julio Verne, tenía muchísimos títulos y leí libros que no son tan conocidos como por ejemplo La Jancada, recuerdo, libros más extraños que no se conocen tanto, pero, uy, Los 500 millones de Abegón. Esta me recuerdo haberla leído. No os podría decir de qué va, pero la leí. Ese título tan extraño lo recuerdo. Pero ¿cuáles fueron las dos obras? ¿Cuáles fueron mis obras favoritas? Pues mirad, de Julio Verne he de reconocer que si tuviera que decir qué obras me marcaron, hablaría de dos obras. La primera, 2 años de vacaciones. En eso, curiosamente, estoy de acuerdo con China, donde fue el libro que, que hizo famoso a Julio Verne en China. No sé si lo sabéis, el otro día estaba curioseando por internet y lo leí, me hizo muchísima gracia. Completamente de acuerdo con ellos. Para mí, increíble. 2 años de vacaciones cuentan las historias para aquellos que no habéis leído esta historia o que no la habéis visto, porque creo que esta es una de las historias que no está llevada al cine. Yo no recuerdo haber visto la película, pero puede que exista alguna, ¿eh? Yo no digo que no. 2 años de vacaciones cuenta la historia de un grupo de niños que tienen que sobrevivir durante 2 años en una pequeña isla como náufragos, una isla muy cerca de la Antártida.
con un clima muy frío, por tanto, es una isla, si no recuerdo mal, que estaba muy cerca de Argentina, pequeñita, te la ponen en algún momento, y cuenta cómo sobreviven, cómo se adaptan, cómo tienen que, bueno, que organizarse en la vida. Y fue un libro que yo creo me marcó profundamente. A día de hoy, este tipo de historias siguen siendo una pasión para mí. O sea, el cómo la gente, las personas se pueden enfrentar a situaciones muy difíciles, cualquiera la edad, intentar sobrevivir y construir algo, sigue siendo una debilidad. Cuando os hablé de la literatura, del RPG, de la literatura basada en el mundo del juego, os dije que era una de las cosas que más me gustaba de ese género, porque hay libros, hay series enteras que van de eso, de cómo organizas, cómo te organizas como un grupo, cómo sobrevives, cómo sobrevives a una situación, a un ambiente hostil, cómo construyes sobre eso. Es también un género subyacente a los libros perdón, a los libros posapocalípticos, al género posapocalíptico, que también me gusta, aunque me resulta muy deprimente en muchos sentidos. Pero bueno, eso es cambiar de tema. El caso es que cuando era niña leí 2 años de vacaciones, quedó grabado en mi memoria indeleblemente. Si no lo habéis leído nunca, os lo recomiendo. Darle una oportunidad, es una gran historia. Y la segunda, el segundo libro, para mí, de Julio Verne, Miguel Strogoff, El correo del zar. ¿Qué queréis que os diga? Esa historia del hombre de honor y de deber me pareció maravillosa. Me encantó su viaje, su dificilísimo deber de intentar cumplir, llevar un mensaje del zar. Si no recuerdo mal, la historia iba desde Moscú hasta el este al último, al este de Siberia, una ciudad. Voy a ver si lo dice por aquí, porque no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que empezaba por N. Estoy hablando de memoria, hace muchísimos años, Miguel Estrogoff. A ver si te dice aquí, a ver, para advertir al hermano de Zar de los planes del traidor Ogarev, a la vez que evitar ser reconocido por su madre y ha de esconder sus sentimientos hacia una joven a la que conoce Nadia, creo recordar que se llamaba ella, que la acompaña parte del viaje. Se requieren los servicios, cruzará, no sé si te lo... Nadia, mira, Nadia Fedor. Recuerdo el nombre de ella. Se queda ciego porque lo hacen prisionero, le torturan y le queman los ojos y queda ciego y con la ayuda de Nadia sigue sin parar, sin detenerse hasta llegar a su destino, a entregar el mensaje al hermano del zar. Me parecía un libro de heroicidad increíble. Me gustaba mucho. Era también un libro muy curioso. A través de él he de decir que conocí Rusia, la Rusia imperial, evidentemente aquello. Prácticamente no volvería a leer, yo creo, nada ambientado en Rusia hasta ya posterior a la segunda, o sea, a la revolución, porque luego ya fue Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que ya es otro tema muy difícil y escrito por un ruso con el particular estilo que tienen, por los que son famosos, y luego ya novelas actuales, novelas de precisamente de la literatura de juegos escritas por autores rusos que también tienen unas características muy curiosas que te chocan bastante si las comparas con las actitudes y novelas estadounidenses. Pero eso, si os interesa, hablaré otro día. Lo que yo quiero decir de este viejo libro, Miguel Strogoff, El correo del zar, otro gran libro. Evidentemente disfrutaba de las grandes historias más conocidas como Viaje al centro de la Tierra o 5 semanas al globo. 5 semanas en globo también tengo muy buenos recuerdos de ellos. Y tal vez el otro que me gustara mucho es La vuelta al mundo en 80 días. No fui nunca una gran fan del submarino, de 20.000 leguas de viaje submarino. Del resto de libros de Julio Verne, guardo recuerdos diversos. Los hijos del Capitán Grant me gustaba. Tenía un librito pequeñito que, no sé, lo vi hace poco por casa, o sea que sí que lo tengo amarillo, chiquito, en la que, si no recuerdo mal, un chico se tiene que hacer capitán de barco en una aventura que era, creo recordar que en América del Sur,
que se tenían que enfrentar a las montañas estas que construyen las hormigas, las termitas, estos hormigueros enormes de un montón de metros de altura. Creo recordar que iba el libro. Os estoy hablando de memoria, sé que igual estoy metiendo la pata. La isla misteriosa no la recuerdo particularmente. Y en aquella época, el otro gran autor de aventuras era Emilio Salgari, de cuyas obras también disfrutamos muchísimo en aquellos años, yo creo que miles de niños en el mundo. Contaba sobre todo, los más famosos es la serie de Sandokan, por lo menos para mí, las que yo recuerdo, la serie de Sandokan, El tigre de Montparnasse, que estaba ambientado en Indonesia por el Océano Índico y que contaba la historia de Sandokan luchando contra los ingleses. Es la historia de un revolucionario, su segundo, Yáñez, que era portugués. Las historias de Yáñez con una mujer hindú con la que se casa, una princesa india. La melancolía y la triste historia de Sandokan, cuyo amor Marianne muere al principio. Y la segunda gran serie que también seguro que tenéis en la mente aquellos que leísteis, la serie del Corsario Negro. Las series de piratas, que eran los otros grandes libros, los otros libros que hicieron famoso a este autor, por lo menos para mí, y que las que protagoniza una chica, Yolanda, la hija del Corsario Negro, para que veáis que no era tampoco tan raro, no era muy normal, pero había algunos libros de aventuras ya en aquel entonces protagonizados por mujeres. Y con este, uy, el León de Damasco. No recordaba yo de que el León de Damasco era de Emilio Salguaire. Bueno, ¿qué queréis que os diga? El León de Damasco. Tengo por ahí una edición muy bonita, azul, pequeñita. No sé por dónde, si nos la enseñarías. Así que no la tengo localizada. No me ha salido entre las cajas que tengo que abrir. A ver si la encuentro. El León de Damasco, otro de mis grandes libros de aventuras. Si no recuerdo mal, transcurría en el Mediterráneo y era entre Venecia y el Imperio Otomano, la historia. Como os digo, estoy hablando en memoria, sé que es posible que meta la pata, pero lo recuerdo también con mucho cariño. Y con esto lo dejo ya que seguro que el vídeo se me ha pasado de rato. Espero que hayáis disfrutado de este viaje al pasado, a los libros que leíamos cuando éramos pequeños. Y si es así, por favor, dadle un like y suscribiros al canal que me anima mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.